Proceda a la Secretaría a verificar el quórum legal. Hay 26 diputados presentes, presidente. Muchas gracias, diputada. Con la asistencia 26 diputados, hay quórum y se abre la sesión pública ordinaria, siendo las 10 de la mañana con 21 minutos. Proceda a la Secretaría a dar lectura al orden del día. 1. Lectura del acta de la sesión pública ordinaria del 1 de julio del año en curso. 2. Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera. 3. Lectura de los ocursos que presentan los diputados Lucio Rangel Mendoza y Felipe David Espinosa Rodríguez, por los que comunican su reincorporación a esta 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a partir del 8 de julio del año en curso. 4. Lectura del ocurso del ciudadano Rodolfo Macías Cabrera, por el que hace diversas manifestaciones y solicita diversa información para presentarla en el juicio de amparo 180-2013 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Lectura del curso del ciudadano Samuel Reyes y otros firmantes vecinos de las comunidades del municipio de Ixcamastitlán, Puebla, por el que solicitan se abra la cuenta pública de la Administración Pública 2005-2008. 6. Lectura del ocurso y anexos de los ciudadanos Carlos Centeno Silva y otro firmante, por el que presentan denuncia y hacen diversas manifestaciones en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 7. Lectura de los ocursos de los ciudadanos Marisela Mora Reyes, Daniel García León y Alejandra Cortés Zambrano, en su carácter de regidores y síndico municipal de Santo Tomás Hueyotilpan, Puebla, por el que informan que han estado acudiendo a laborar, pese a la negativa del presidente municipal de dejarlos ejercer sus funciones, entre otros. 6. Lectura del oficio sin número y anexo del presidente municipal de Atlexillar, Puebla, por el que informa que por acuerdo de Cabildo aprobaron dar de baja diversos bienes. 9. Lectura del oficio CGE 03113 y anexo del secretario general del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, por el que informa de la licencia otorgada al presidente municipal propietario. 10. Lectura del oficio CP2R1A 126820 de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, gracias, por el que remiten el acuerdo mediante el cual exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las universidades públicas y a todas las instituciones educativas del país a realizar actividades de conmemoración de los respectivos aniversarios de diversos instrumentos internacionales y días mundiales en materia de derechos humanos, regionales y universales, a efecto de promover la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación en los derechos humanos en México. 11. Lectura del oficio CP2R1A 1340.20 de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remiten el acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas locales a establecer dentro de sus códigos civiles instrumentos que permitan controlar y regular el alza en los precios de las viviendas que se arrendan en el país. 12. Lectura del dictamen con minuta de decreto que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Honorable Congreso del Estado, por el que se deroga la denominación de la sección séptima del capítulo 15 del libro segundo y el artículo 338 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 13. Lectura del dictamen con minuta de ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado. 14. Lectura del punto de acuerdo que presentan diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por conducto de la diputada Denise Ortiz Pérez, por el que solicitan exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED y a la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud la revisión de permisos de uso de suelo concedidas a los centros de alcohólicos anónimos registrados en el Estado, entre otros. 15. Asuntos generales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. En el primer punto del orden del día será lectura al acta de la sesión pública ordinaria del 1 de julio del año en curso. En la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, a 1 de julio de 2013, reunidos en el Salón de Sesiones, los diputados que integran la 58ª legislatura, con la asistencia de 36 de ellos, la inexistencia justificada de los diputados Ana María Jiménez Ortiz, Eleofermes Palacios Reyes, José Lauro Sánchez López, Mirna Inés Tosquio
Oliver y Rafael von Rasfel Porras, y los retardos justificados de los diputados Érico Toñeto Carmona, Moisés Ignacio Mier Velasco y Jesús Salvador Saldívar Benavides, hubo quórum y se inició la sesión a las 11:25. Antes de la lectura del orden del día, se aprobó por unanimidad de votos la petición de los diputados coordinadores de los grupos y representantes legislativos de retirar del orden del día el punto 7, recorriéndose en consecuencia los demás puntos. Enseguida, la Secretaría dio lectura al orden del día establecido en el punto 1. Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria del 24 de junio del año en curso. Puesta a discusión y sin tenerla, se aprobó en todos sus términos por unanimidad. En el punto 2 se dio lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Enseguida, a solicitud de los diputados coordinadores de los grupos y representantes legislativos, se aprobó por unanimidad de votos la propuesta para dispensar la lectura de los asuntos considerados en los puntos 3, 4 y 5 del orden del día. Se acordó turnarlos para su estudio y resolución procedente a las siguientes comisiones. Punto 3, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y copia a la de Asuntos Municipales para su conocimiento. Punto 4, a la Comisión de Seguridad Pública y punto 5, a la Comisión de Salud. En el punto 6 se aprobó por unanimidad de votos dispensar la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 65 quinquies y el apartado 5 del 69 del Código de Procedimientos en materia de defensa social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y los artículos 303 quinquies y 310 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Puesto a discusión en lo general y en lo particular, ningún diputado solicitó el uso de la palabra, resultando aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto antes referido, con 35 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, enviándose la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial de la entidad. En el punto 7, con dispensa de lectura aprobada por unanimidad, se puso a discusión el acuerdo presentado por la Comisión de Medio Ambiente, por el que a esta legislatura se adhiere a su similar del Estado de Quintana Roo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que realice un censo de los cenotes que se encuentran ubicados en el Estado de Quintana Roo, entre otros. No habiendo quien hiciera uso de la palabra, se aprobó en todos sus términos el acuerdo antes referido, con 36 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En el punto 8 se aprobó dispensar la lectura del acuerdo presentado por la Comisión de Medio Ambiente, por el que esta legislatura se adhiere a su similar del Estado de Nayarit, por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que expida una nueva ley de aguas nacionales que sea acorde con las actuales necesidades para los estados y municipios. Puesto a discusión y sin tenerla, se aprobó en todos sus términos el acuerdo antes referido con 36 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En el punto 9 se dio lectura a la iniciativa de decreto suscrita por los diputados Elías Abaid Curi, Osvaldo Avendaño López y José Venancio Ojeda Hoyos, por el que se adiciona al artículo 198 nonies al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. De este asunto amplió sus consideraciones el diputado Elías Abaid Curi. Se acordó turnar la iniciativa referida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución precedente. En el punto 10 se dio lectura al punto de acuerdo por el que se solicita exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, así como a los titulares de Protección Civil Estatal y Municipal, a presentar un informe del estado que guardan las barrancas y puentes en el municipio de Puebla, entre otros, presentado por la diputada Denise Ortiz Pérez. Se turnó la propuesta a la Comisión de Protección Civil para su estudio y resolución procedente. En el punto 11 se dio lectura al punto de acuerdo presentado por el diputado Benedicto Cortés Díaz, por el que solicita exhortar al Gobierno del Estado a destinar recursos económicos para la creación de un programa de rescate y fomento a la infraestructura rural, entre otros resolutivos. Se turnó el punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente. En el último punto del orden del día de Asuntos Generales, en uso de la palabra, el diputado Ramón Felipe López Campos presentó un punto de acuerdo por el que se propone exhortar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado para que determine un plan estratégico para garantizar antes y durante el desarrollo de la jornada electoral la seguridad y el libre ejercicio del voto de todos los poblanos.
entre otros resolutivos. Puesta a consideración la solicitud de dispensa de trámite, se aprobó con 18 votos a favor, 3 votos en contra, 1 abstención. Puesto a discusión el punto de acuerdo, hicieron uso de la palabra en términos de la versión estenográfica los diputados José Guillermo Arechiga Santamaría, Héctor Eduardo Alonso Granados, Enrique Nasser Hernández, Jorge Luis Blancarte Morales, Gabriel Hernández Hernández, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Denise Ortiz Pérez y Ramón Felipe López Campos. Se aprobó el acuerdo en todos sus términos con 27 votos a favor, 8 votos en contra, 1 abstención. En uso de la palabra, el diputado Ernesto Leiva sometió a consideración un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos a implementar un programa de atención y difusión a los migrantes mexicanos, en especial a los de origen poblano, el avance y los alcances de la reforma migratoria norteamericana. Se turnó la propuesta a la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales para su estudio y resolución procedente. En uso de la palabra, el diputado Enrique Nasser Hernández presentó una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Civil del Estado de Puebla. Se turnó la iniciativa referida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente. En uso de la palabra, el diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado a que en uso de sus atribuciones garantice la libre oferta y demanda de la fuerza de trabajo en el proceso de construcción de la planta automotriz Audi, evitando el acaparamiento y monopolio de algunas organizaciones obreras. Se turnó la propuesta a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y resolución procedente. En uso de la palabra, el diputado Jesús Vázquez Viveros presentó un punto de acuerdo por el que propone exhortar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a que realice una investigación para verificar la calidad de los tiempos de ejecución del proyecto y la inversión realizada para la implementación del primer corredor vial del sistema de transporte Metrobús en el Estado de Puebla, entre otros resolutivos. Se turnó el punto de acuerdo referido a las comisiones inspectora de la Auditoría Superior del Estado y a la de Transportes para su estudio y resolución procedente. En lo conducente de este tema, expresaron sus posicionamientos los diputados Jesús Salvador Saldívar Benavides, Héctor Eduardo Alonso Granados, Enrique Nasser Hernández, Gabriel Hernández Hernández, Jesús Vázquez Viveros y Adrián Víctor Hugo Islas Hernández. En otro asunto, la Secretaría dio lectura al ocurso del ciudadano Óscar Alberto Medellín Cabrera, en el que considera diversas cuestiones de salud. Se turnó el ocurso de las comisiones de Salud y de Educación y Cultura para su estudio y resolución procedente. También se acordó enviar copia del ocurso a los diputados de la 58ª legislatura para su conocimiento. No habiendo más intervenciones, se levantó la sesión citando para el 11 de julio del actual a las 10 horas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 93, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se pone a discusión el acta que la Secretaría acaba de leer. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. En el punto 2 del orden del día será lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Extracto de los asuntos existentes en cartera. Oficio 60, primero MDPL 01308-2013 del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, en el que anexa copia del acuerdo aprobado por esa legislatura relativo a la iniciativa proyecto de decreto que modifica un último párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se acusa recibo y se envía copia al diputado José Lauro Sánchez López para su conocimiento. Oficio número HCE-SG-AT 689 y 690 del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, en los que hace del conocimiento de la clausura del primer periodo ordinario de sesiones en la instalación de la Diputación Permanente. Recibo y enterado.
Circular número 038 de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Zacatecas, informando la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones y la elección de la Comisión Permanente. Recibo y enterado. Circular número 19 del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, comunicando la elección de presidente y vicepresidente para el segundo periodo ordinario de sesiones. Recibo y enterado. Circulares 11 y 12 del primer secretario del Congreso del Estado de Campeche, en las que comunica la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, instalación e integración de la Diputación Permanente, que fungirá del 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso. Recibo y enterado. Oficios 1953 y 1954 del presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, en los que informa del trámite otorgado a los acuerdos aprobados por esta legislatura relativos a reformar las fracciones 2, 3, 4 y 5 del artículo 115 de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso y obesidad y realizar las gestiones para la incorporación en la norma oficial mexicana el estudio de tamiz neonatal ampliado. Enterado y se envía copia al presidente de la Comisión de Salud para su conocimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. En el punto 3 del orden del día se hará lectura a los recursos que presentan los diputados Lucio Rangel Mendoza y Felipe David Espinosa Rodríguez, por el que se comunican su reincorporación a esta 58ª legislatura del Honorable Congreso Libre y Soberano de Puebla a partir del 8 de julio del año en curso. Diputado Antonio Gali López, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Puebla, presente. Lucio Rangel Mendoza, diputado con licencia de la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por medio de la presente y con el fundamento en el artículo 32 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, comunico mi reincorporación a partir de esa fecha a las labores legislativas que venía desempeñando al interior de esta soberanía. Sin más por agregar y esperando que usted, me despido respetuosamente. Atentamente, Heroica Puebla, Zaragoza, 8 de julio de 2013, diputado Lucio Rangel Mendoza, del Partido Acción Nacional. Diputado José Antonio Gali López, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Puebla, presente. El que suscribe, ciudadano Felipe David Espinosa Rodríguez, diputado con licencia de la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por este medio y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, comunico a usted mi reincorporación a partir de esta fecha a las labores legislativas que venía desempeñando al interior de esta soberanía. Sin más por agregar, y agradezco su atención al presente, me despido respetuosamente. Atentamente, Heroica Puebla de Zaragoza, 8 de julio de 2013, ciudadano Felipe David Espinosa Rodríguez, diputado con licencia del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso, esta 58ª legislatura toma conocimiento de los recursos que se acaban de leer. Los suscritos diputados coordinadores de los grupos legislativos y representantes legislativos en el Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 71, fracción octava, 74, fracción 12ª, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 120, 123, fracción tercera y cuarta y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a su consideración la propuesta para dispensar la lectura de los puntos 4 al 11 del orden del día y sean turnados a la Comisión General para su estudio correspondiente. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. Con fundamento en las disposiciones legales invocadas, se turnan los puntos de la siguiente manera. Punto 4, a la Comisión de Salud y copia a los 41 diputados. Punto 5, a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior. Punto 6 y 7, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Punto 8, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Punto 9, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y copia a la Comisión Inspectora. Punto 10, a la Comisión de Educación y Cultura. Y punto 11, a la Comisión de Vivienda. En el punto 12 del orden del día será lectura del dictamen con minuta de decreto que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por el que se deroga la denominación de la sección séptima del capítulo 15 del libro segundo y el artículo 338 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 120, fracción séptima y octava y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura de dictamen con minuta de decreto antes referido.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. Con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción séptima, 122, 123 fracción cuarta y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso, se pone a discusión de los diputados el dictamen con minuta de decreto antes referido. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestando. No habiendo quien haga uso de la palabra. ¿Quién? Adelante, diputado Gerardo Mejía. Con su venia, presidente, hace cerca de siglo y medio, lo que hoy conocemos como homicidio en estado de emoción violenta es una figura que permitía a inicios del siglo XX el asesinato de la cónyuge infiel sin pena alguna. Dicho supuesto fue creado bajo condiciones que consideraban el honor y el prestigio del hombre por encima de la dignidad, la integridad y la vida. Tal y como se planteó anteriormente, la legislación debe obedecer a criterios materiales y circunstanciales de la realidad social que vive en nuestro Estado, ya que esta propia dinámica social la que determina la preservación de la ley necesaria de transformación de la misma. Variados han sido los esfuerzos para alcanzar la protección total y la calidad de la vida de las personas. Con la presente reforma, el presente dictamen que presenta la Comisión, pretende eliminar el estado de emoción violenta consagrado en el artículo 338 del Código Penal del Estado, ponderando ese derecho y privilegiar la integridad física de los ciudadanos, de manera que actualizando criterios y ajustándolos a los determinados en los diversos instrumentos jurídicos internacionales, mismos que a los que México se ha adherido, es posible alcanzar mayores índices de eficiencia legislativa y seguridad social. Con esta reforma que esperemos los señores diputados puedan aprobar, estaremos dejando el deshonroso lugar de ser uno de los 4 entidades federativas que todavía considera el estado de emoción violenta dentro de sus tipos penales. Esta, por supuesto, es un gran avance que estoy seguro que esta legislatura dejará a los poblanos. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Adelante, diputado Mario Restra. Con su venia, señor presidente, de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, la cifra anual mundial de mujeres víctimas de homicidio por motivos de honor es de casi 5,000 personas. Desde la década de 1970, en prácticamente todo el mundo occidental, este tipo de conducta ya no es considerada como delito. Sin embargo, en Baja California Sur, en Zacatecas y hasta el día de hoy en Puebla, aún se otorga trato preferencial a quien comete homicidio por infidelidad conyugal. En estas 3 entidades federativas, el homicidio y las lesiones en estado de emoción violenta son consideradas como delito no grave del fuero común y son procesadas por tribunales locales. En Puebla, las figuras existen en el artículo 338 del Código Penal, en el que se establece a la letra lo siguiente: se impondrá sanción de 8 días a 6 años de prisión al que en estado de emoción violenta prive a otro de la vida o lo lesione en circunstancias que atenúen su culpabilidad. Hasta aquí la cita. Aquí subyace lo que los especialistas conocen como celopatía, explosión incontrolable de celos que justifica que el victimario prive de la vida a su esposo, esposa o incluso a un tercero. Para el Código Penal en Puebla, la vida y la integridad física de las personas, hombres y mujeres, se colocan en segundo lugar. Lo más importante, según lo que establece el Código Penal hasta este día, es sancionar el engaño y no el derecho a la vida como debería de ser. En nuestro código existe una paradoja. Sucede que la sanción por robo de ganado es de 2 a 12 años de prisión, mientras que para quien asesine a otra persona alegando infidelidad o faltas de honor, solamente se le castiga con un rango de 8 días a 6 años de cárcel. Resulta entonces que si se compara la pena máxima para quien se roba una vaca, es el doble
que para quien sorprenda a su cónyuge en un acto de infidelidad y lo asesine. Mucha razón tienen las voces que afirman que el homicidio por infidelidad conyugal lesiona el derecho a la equidad que tienen las mujeres. En una sociedad machista, desde que este atenuante de delito existe, jamás ha sido aplicado en beneficio de una sola mujer. Por el contrario, esta figura demuestra que lejos de estar en armonía con la equidad de género, se incentiva a la violencia favoreciendo a los varones. Además, el reglamentar este supuesto como atenuante de la pena va en contra de disposiciones internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta última se establece explícitamente el compromiso de los estados firmantes de eliminar la defensa del honor como justificación para atacar a las mujeres de familia o darles muerte. Sobra decir que México no había cumplido o no ha cumplido hasta este día en su totalidad con estos compromisos internacionales. En contextos como el mexicano, disposiciones penales como estas institucionalizan la discriminación y motivan la violencia basada en patrones de masculinidad. Existen estudios, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, que demuestran que la vida en pareja de las mujeres mayores de 15 años es bastante complicada. El 43% asegura haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su compañero sentimental. Por eso es que el dictamen que tienen en sus manos, señores legisladores y legisladoras, va en el sentido de derogar de nuestro sistema de normas estas atenuantes innecesarias, inequitativas e injustas. Lo que se propone es quitar del Código Penal el artículo 338, que permite otorgar beneficios a quien lesione o asesine a otro por encontrarse en estado de emoción violenta. Esta es una iniciativa que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó en julio de 2011 y que hace unas semanas, unos meses, también el Partido Revolucionario Institucional presentó. Agradezco y son bienvenidas las coincidencias de ideas siempre que sean para legislar en favor de la equidad de género de todas las poblanas y poblanos. Además de homologar nuestro derecho con la corriente internacional y eliminar la paradoja arriba citada, lo más importante es que de aprobarse este dictamen le quitaríamos la posibilidad a cualquier criminal de apegarse al mencionado artículo y alegar haber actuado impulsado por los celos y bajo la consigna de defender su honor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181, fracción segunda y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 138 y 139 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso, se procede a recoger la votación nominal del dictamen con minuta de decreto antes referido. Para tal efecto se utilizará la votación electrónica. ¿Qué? Que seguramente, Sí, lo está diciendo ahorita, sí. que seguramente los que se encuentran en esa situación me dicen, ay, no, mejor no la mato. ¿Algún otro diputado falta por registrar su voto? El diputado Rafael von Rasfel, a favor, y el diputado Enrique Nazar Monazón. Le pido a la Secretaría cierre la votación. El resultado de la votación es el siguiente: 35 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
Aprobado por unanimidad en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto por el que se deroga la denominación de la sección séptima del capítulo 15 del libro segundo y del artículo 338 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. En el punto 13 del orden del día será lectura del dictamen con minuta de ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción séptima y octava y demás relativos y aplicables, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura del dictamen con minuta de decreto antes referido. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. Con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 120, fracción séptima, 122, 123, fracción cuarta y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo general y en lo particular el dictamen con minuta de ley antes referido. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestando. El diputado Guillermo Arechiga Santamaría. Con su permiso, señor presidente, señores integrantes, diputados de la mesa directiva, señores representantes de distintos grupos sociales, de adultos mayores, de discapacitados, de la comunidad lésbico-gay, señoras, señores representantes de los medios, compañeras, compañeros diputados. Hace poco más de un año, en esta tribuna, a nombre del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, presenté un proyecto de ley para prevenir y erradicar la discriminación en nuestro Estado. El dictamen de esta iniciativa es precisamente el que hoy nos ocupa. Como lo señalamos hace un año, es una verdad universal que todos los seres humanos, hombre, mujer y niño, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene el inalienable derecho a estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición. Todos nacemos con los derechos humanos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales en la materia. Hace apenas 11 años se incorporó a la Constitución el derecho a la Constitución General de la República, el derecho a la no discriminación, y ya hace apenas un mes cumplió 10 años la promulgación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Importantes avances que hoy permiten al Estado mexicano combatir esta práctica en el orden federal. Sin embargo, esta lucha apenas comienza. Según resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el 2010, solo el 42.5% de los mexicanos estarían dispuestos a que en su casa habitara un hombre homosexual o una mujer con preferencias sexuales distintas. Y solo el 64.7% aceptaría a alguien de una religión diferente. Solo en Puebla, el 15.8% de la población no aceptaría que una persona discapacitada viviera en su casa, ubicando a la entidad apenas 3.3 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Así, casi el 11% de la población considera justificado insultar a alguien por el color de su piel y el 11.5% opina que en ocasiones es correcto golpear a una mujer. Según la encuesta, solo el 48.7% de los mexicanos creen que se justifica llamar a la policía porque estén muchos jóvenes parados en la esquina.
Esta evidencia sostiene la necesidad de redoblar esfuerzos en contra de los estereotipos y de la exclusión en todas sus formas. El dictamen que hoy está a la consideración de este honorable Congreso es un paso más en la lucha contra la exclusión y la marginación. Es el fin de un rezago, ya que según el CONAPRED, solo 11 entidades hoy no cuentan con legislación específica para eliminar la discriminación, la intolerancia y la discriminación. Estas constituyen, en cualquiera de sus formas, obstáculos que impiden la existencia de la igualdad real y no solamente jurídica entre todos los seres humanos. Si existe discriminación, no habrá verdadera igualdad. Y sin igualdad, no podremos hablar seria y responsablemente sobre la vigencia de los derechos humanos. El objeto de la ley, a nuestra consideración, es precisamente prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, estableciendo criterios para las políticas públicas y fijando la aplicación de medidas positivas compensatorias para grupos en situaciones vulnerables. La sociedad civil, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y los 3 órdenes de gobierno tenemos la responsabilidad de la promoción de la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el respeto a la diversidad. Mediante la ley que hoy está a discusión, se crean comités encargados de velar por el cumplimiento de esta ley en cada poder y municipio del Estado. Estos comités privilegiarán la participación de representantes de la sociedad civil y de autoridades, todos con carácter honorario, de forma que atienda quejas de quien haya sufrido algún caso de discriminación. Esta ley garantiza una serie de medidas positivas y compensatorias en favor de quienes se encuentran en situación de discriminación. Entre otras, se garantiza la igualdad de trato, impidiendo cualquier coerción para el beneficio de servicios públicos. En particular, se promueve el acceso igualitario entre hombres y mujeres a servicios de seguridad social como guarderías, estancias infantiles y asilos, así como a licencias para el cuidado de los hijos y adultos mayores. Y se garantiza el diseño accesible del entorno urbano, los inmuebles de la administración pública y del transporte público para discapacitados. Solo en un marco de respeto podemos construir la sociedad a la que aspiramos. Solo en una sociedad sin discriminación podemos concretar el ideal de Morelos cuando decía que al hombre solo debe distinguirlo el vicio o la virtud. Menos discriminación implica mayor inclusión de más ciudadanos al debate público y apertura a la participación democrática. En este sentido, al combatir la discriminación se genera igualdad entre los grupos y las personas, consolidando una democracia de mayor calidad. Esta ley responde a un reclamo de justicia de la ciudadanía, a una urgencia de superación de las prácticas excluyentes. Es indispensable que el Estado cuente con herramientas legales para sancionar la discriminación en la búsqueda por erradicarla. Esta nueva ley es un paso adelante en la construcción del Estado que queremos, un avance hacia un Estado más incluyente, más tolerante, con mayor desarrollo democrático y mayor desarrollo político y desde luego con crecimiento económico, pero también con mejor distribución de la riqueza. Los diputados de Nueva Alianza no estaremos satisfechos hasta que no se elimine la discriminación en su totalidad. No lo estaremos hasta que las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, los indígenas, las personas en situación de pobreza y los miembros de la comunidad lésbico-gay puedan vivir en forma plena en nuestra sociedad.
puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones y puedan desarrollarse en forma libre, sin miedo, en una Puebla que celebre la diversidad, respete la individualidad y promueva el desarrollo humano. Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Luis Blancarte. Gracias, compañeros diputados. Pues para la representación legislativa de Movimiento Ciudadano también es un hecho importante que el día de hoy se esté presentando ante esta soberanía un proyecto en el que esta representación de mi partido ha contribuido aportando ideas, aportando posturas. Para Movimiento Ciudadano nosotros consideramos que todos somos iguales ante la ley. Y además señalamos que contra cualquier acto que sea el de discriminar o que incite a la discriminación en Puebla, estamos creando con pasos firmes esta nueva ley para prevenir y erradicar dichos actos. Esta conducta, como ha sido por mucho tiempo, es un factor de riesgo para la estabilidad del Estado, donde las oportunidades se crean y se dan a todos sin excepción alguna, pero en ocasiones no es así. La discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color, origen étnico, homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo y de otras formas anexas de intolerancia, constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre los pueblos, así como una barrera para la convivencia entre las personas. Es de suma importancia la nueva ley contra la discriminación, ya que con esta se pone a la vanguardia el sistema normativo poblano. Con ello, toda persona, no importando su condición física, social o preferencia sexual, aspirará con las mismas oportunidades a cualquier actividad. Considerando que organismos mundiales como el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial condenan toda forma de segregación y discriminación y afirman la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente a cualquier práctica que lleve consigo el fin de discriminar a una o a un grupo de personas, en esta soberanía afirmamos nuestro compromiso para eliminar rápidamente en cualquier parte del Estado la discriminación, en cualquier forma en que ésta se manifieste, y de asegurar el respeto y la dignidad de las personas que se encuentran en nuestro territorio poblano. Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta, y que nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación en cualquier forma. Es por ello que en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que para la existencia de barreras raciales, estas son incompatibles con los ideales de la sociedad humana. Alarmados por las manifestaciones de discriminación que todavía existen en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o en el odio hacia el gobernado, es que reprochamos dicha actitud. La creación de esta ley es con el fin de poner un alto a todas estas prácticas que impiden la existencia de igualdad real y no solo formal o jurídica. La práctica de discriminación nos lleva a un desequilibrio entre sociedad y gobierno. La aprobación de esta ley tiene por objeto velar por el bienestar de la población en general, sin importar la situación personal de cada ciudadano. Eliminando la discriminación habrá igualdad y vigencia de los derechos humanos. Es por ello que con la aprobación del presente proyecto tendremos leyes que vayan a la vanguardia, que sean efectivas y que garanticen el bienestar general, garantizando al gobernado un Estado de Derecho que vele por su integridad. Siendo así, Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor de la creación de esta ley para el bienestar de Puebla y la armonía entre sus habitantes. Es cuanto, compañeros diputados. Muy bien, diputado. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181, fracción segunda, y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 118, fracción primera y demás relativos y aplicables, se procede a recoger la votación nominal en todos sus términos, el dictamen antes referido. Para tal efecto se utilizará la votación electrónica.
¿Algún diputado por registrar su voto? Sí. Adelante. Están todos registrados. Le pido a la Secretaría cierre la votación. El resultado de la votación es el siguiente: 36 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad en todos sus términos el dictamen con minuta de ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. En el punto 14 del orden del día se hará lectura al punto de acuerdo que presentan diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por conducto de la diputada Denise Ortiz Pérez, por el que se solicitan exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y a la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, la revisión de permisos de uso de suelos concedidos a los centros alcohólicos anónimos registrados en el Estado, entre otros. Tiene el uso de la palabra la diputada. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, de los medios de comunicación y por supuesto de las personas que hoy nos honran con su presencia. Quiero comentarles, compañeros, que en días pasados vinieron unas personas solicitando precisamente o quejándose de estos tan llamados anexos o granjas. Es por eso que nos dimos a la tarea de precisamente presentar este punto de acuerdo que hoy hago de su conocimiento. Me gustaría decir algunas cifras. México se encuentra en el número 11 de su consumo a nivel internacional en consumo de alcohol. Están relacionados con el consumo del alcohol el 54% de las muertes en accidentes viales, 76% de los delitos con violencia, 97% de la violencia intrafamiliar es debido al uso del alcohol. Es por esto que se le está pidiendo a la Secretaría de Salud del Estado y al CONAPRED que puedan intensificar en el tema del CONAPRED, que las campañas de prevención sean continuas y las metodologías de estos tratamientos sean los adecuados. Y en cuanto a la Secretaría de Salud, también nos hemos dado a la tarea precisamente para que cuando mis compañeros lo estén comentando, discutiendo y aprobando en comisión, puedan tener también los fundamentos adecuados. Es por eso que se les ha pedido a la Secretaría de Salud el saber con toda precisión cuántos permisos se tienen en el Estado de Puebla, estos llamados anexos o granjas, cuántos han sido cancelados, cada cuándo hacen inspección y cuántos de ellos también han sido sancionados, cerrados temporalmente o definitivamente. Creo que resulta ya por demás un tema difícil para las personas que sufren de esta enfermedad y para sus familiares. Van a estos lugares con la esperanza o la fe y las ganas para superar su enfermedad o adicción. Para que en estos grupos, granjas, anexos, en muchas ocasiones no cuenten con los permisos ni el personal capacitado. Surge el tema de precisamente que varias personas se han quejado ante una servidora de que hay maltratos y es por eso que el día de hoy, bajo la siguiente exposición de motivos, presentamos este punto de acuerdo.
Primero, se exhorte al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED y a la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud la revisión de permisos de usos de suelos concedidos en los centros de Alcohólicos Anónimos registrados en el Estado de Puebla, así como el adecuado funcionamiento y tratamiento de los adictos. Segundo, se exhorta a dichas instancias que los permisos y las licencias otorgadas para la atención del alcoholismo se realicen bajo la justificación y comprobación que el servicio de salud expedida será mediante personal capacitado y profesional en el tema. Tercero, se haga valer las medidas cautelares, se suspenda la licencia de funcionamiento definitiva a los centros que incumplan con el fin para el cual la licencia fue concedida. Es cuanto. Muy bien, diputada. Con fundamento en el artículo 123, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción tercera y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se torna el punto de acuerdo a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente. En el último punto del orden del día es asuntos generales. Tengo una lista aquí de algunos diputados que me pidieron que los fuéramos anotando. En el primer punto, aquí en asuntos generales, tengo a la diputada Miriam Galindo. Adelante. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, personas que nos acompañan en galerías, medios de comunicación. Los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, que conformamos la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de una servidora, Miriam Galindo Petris, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción primera, 63, fracción segunda y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los diversos 44, fracción segunda y 144, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y el artículo 120, fracción sexta, sometemos a consideración de este honorable cuerpo colegiado la iniciativa de ley de promoción e impulso a la juventud emprendedora del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes considerados. Que actualmente la juventud es parte de la vida política de México. Compartimos con los jóvenes la gran responsabilidad de sacar adelante a nuestro país. Nuestra labor es darles los medios para que puedan servir a su patria, darles la oportunidad de demostrar que la juventud actual cada vez es más responsable, capaz, pensante, activa y sobre todo con un gran espíritu de superación en todos los sentidos. Que la iniciativa que hoy presento a esta soberanía tiene como finalidad impulsar el desarrollo personal y económico de la juventud en el Estado de Puebla, mediante el estímulo a su productividad y emprendimiento, promoviendo su ingreso al mercado, al ámbito empresarial y a la economía regional, siempre dentro del marco del uso de la tecnología ecológicamente racional para proteger el medio ambiente, la salud humana y la calidad de vida. Dentro de los objetivos de esta ley destacan promover la cultura para la formación de las y los jóvenes emprendedores con la finalidad de que establezcan su propia empresa rentable y sustentable, preferentemente en el núcleo social al que pertenezca. Brindar herramientas fiscales, financieras y materiales con la finalidad de crear y consolidar proyectos empresariales elaborados por las y los jóvenes emprendedores. Promover la inclusión en mercados regionales, estatales, nacionales e internacionales de bienes y servicios provenientes de empresas creadas por las y los jóvenes emprendedores. Incentivar proyectos empresariales de las y los jóvenes emprendedores que incorporen la innovación tecnológica. La coordinación de los programas y acciones específicas entre dependencias, entidades e instituciones públicas y privadas para el impulso de la y el joven emprendedor y sus proyectos empresariales. Inducir a la juventud poblana hacia la cultura emprendedora para el desarrollo productivo, económico y social de las comunidades, tanto urbanas como rurales.
Estimular la transformación y reconversión productiva y económica a través de impulso a las y los jóvenes emprendedores. Incentivar la innovación productiva en la que participen las y los jóvenes emprendedores. Alentar esquemas de colaboración entre centros de investigación, instituciones educativas, cámaras empresariales y el gobierno estatal para desarrollar, ampliar, difundir y apoyar programas y acciones de mejora tecnológica para proyectos empresariales y empresas constituidas por las y los jóvenes emprendedores. Constituir el Fondo de Promoción e Impulso a la Juventud Emprendedora. Que el Consejo Estatal de Población da a conocer que en Puebla habitan 1.557.337 personas de entre 15 y 29 años de edad. De acuerdo a cifras del primer trimestre de 2013, la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, casi 3/4 partes de los poblanos desempleados en la actualidad son gente entre 20 y 49 años, es decir, población con plenitud de fuerza para desarrollar algún trabajo. 43.064 son jóvenes entre 20 y 29 años. Debo resaltar que el 4 de marzo del año en curso, por mayoría de votos, fue aprobado la Ley para Apoyo de la Juventud Emprendedora en el Estado de Oaxaca, lo que permitirá abrir oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones de esa entidad. Y ahora tenemos la oportunidad de retomar esta ley para dotar a Puebla de una herramienta que sin duda traerá grandes beneficios para nuestros jóvenes emprendedores con resultados que se verán reflejados a corto plazo. Por lo que ellos necesitan es eso, creer en ellos y darles un mayor impulso para el logro de sus metas. Espero que esta iniciativa a la brevedad pueda ser discutida y analizada al interior de la Comisión de Competencia y contar con su aprobación. Es cuanto, presidente. La siguiente iniciativa de ley será a la Comisión de Gobernación y de Juventud. En el siguiente punto tengo al diputado Enrique Nácer. Gracias, señor presidente, compañeros diputados, público que nos acompaña. Considerando que las denominadas fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural o artificial, algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. Que existen varias fuentes de energía renovables, como la energía mareomotriz, energía hidráulica, energía eólica, energía solar y energía de la biomasa, entre las que destaca la energía solar, que es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética, procedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos formas: por conversión térmica de alta temperatura y por conversión fotovoltaica. La conversión térmica de alta temperatura consiste en transformar la energía solar en energía térmica almacenada en un fluido. Para calentar el líquido se emplean unos dispositivos llamados colectores. La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica y se utilizan para ello unas placas solares formadas por células fotovoltaicas. Que una de las grandes ventajas que se trata de una energía no contaminante y proporciona energía barata en lugares no industrializados, la cual depende del clima y del número de horas del sol al año. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que puede hacer considerables contribuciones a resolver algunos de los más urgentes problemas que afrenta la humanidad. Que la Agencia Internacional de la Energía expresó en los siguientes términos: el desarrollo de tecnologías solares limpias, baratas e inagotables supondrá un enorme beneficio a largo plazo. Aumentará la seguridad energética de los países mediante el uso de una fuente de energía local, inagotable y aún más importante, independiente de importaciones. Aumentará la sostenibilidad, reducirá la contaminación, disminuirá los costos de la mitigación del cambio climático y evitará la subida excesiva de los precios de los combustibles fósiles.
Estas ventajas son globales. De esta manera, los costes para su incentivo y desarrollo deben de ser considerados inversiones. Deben ser realizadas de forma sabia y deben ser ampliamente difundidas. La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar fotovoltaica. Según informes de la organización ecologista Greenpeace, la energía solar fotovoltaica podría suministrar electricidad a 2/3 de la población mundial en 2030, que en virtud del clima semiárido que se tiene en la región de la Mixteca poblana, anualmente se cuenta con muchas horas de radiación solar, por lo que es procedente aprovechar la tecnología fotovoltaica para el uso y aprovechamiento de la energía solar en beneficio de esta zona del estado de Puebla. Es así que resulta redituable y necesario implantar tecnologías para aprovechar la energía solar y transformarla en energía eléctrica, misma que puede ser utilizada en los sistemas de alumbrado público de los municipios de la Mixteca poblana, situación que en el mediano y largo plazo va a generar ahorros considerables en los presupuestos de los gobiernos municipales de la región. Recursos que pueden ser reorientados para la ejecución de otras obras y acciones de beneficio social. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44, fracción segunda, 144, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 120, fracción sexta y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de vuestra soberanía. Único, se solicita al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla que en coordinación con el Gobierno federal y los gobiernos municipales de la Mixteca poblana instrumenten una política pública mediante la cual se beneficia a la población de la Mixteca poblana con la implementación de tecnologías que permitan el aprovechamiento de energías renovables, especialmente con la energía solar, de manera particular en los sistemas de alumbrado público municipales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Se turna este punto de acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Mejía. Presentamos la siguiente iniciativa de decreto con los siguientes considerandos. Primero, actualmente en México el consumo de bebidas alcohólicas se inicia en la adolescencia de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones. El alcohol es la droga legal que más se consume y que está relacionada con la primera causa de muerte en jóvenes de 19 a 25 años. Según cifras del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, la CONAPRA, en México existen aproximadamente 2.5 millones de accidentes viales al año. El consumo de alcohol causa el 60% de los fallecimientos por accidentes viales. 3. El consumo de alcohol creció 73% en los últimos 25 años, al pasar de 3 litros en promedio en 1980 a 5.6 por persona en el 2011, según datos de la Organización Mundial de Salud. Por otra parte, el índice de posible dependencia de alcohol a nivel nacional fue de 6.2, de una prevalencia mayor a hombres de 10.8 que al de las mujeres. Lo que antecede se afirma con la Encuesta Nacional de Adicciones realizada en 2011, los destilados han incrementado su mercado significativamente. Casi una tercera parte de la población consume destilados, el 23.6%, y también adolescentes han ganado mercado con un aumento significativo tanto en hombres como en mujeres a partir del año 2002. Los resultados del ENA muestran en el 2011 que la región centro del consumo de bebidas alcohólicas al menos una vez de por vida es del 76%, más o menos, al 56% de acuerdo a hace 20 años. Según la Comisión de Vinos y Licores AC, en México operan 15,000 lugares donde se venden licor adulterado. Existen mafias dedicadas al reciclaje de botellas vacías, falsificación, hologramas y sellos con autenticidad. Según la estadística de la Procuraduría Federal del Consumidor, desde el 2011, más del 45% de las bebidas alcohólicas que se consumen en el país son adulteradas o falsificadas en establecimientos clandestinos o en inmuebles particulares. La Cámara de Comercio de Vinos y Licores destacan que 6 de cada 10 botellas son adulteradas, ya sea con metanol, que en pequeñas dosis puede generar daño cerebral, de hígado o de ceguera, y en dosis más alta incluso la muerte. En el caso del etilenglicol se utiliza como anticongelante de refrigeración de motores y se ocupa en las bebidas aprovechando que es un líquido transparente, ligeramente espeso y de leve sabor dulce. Consecuentemente, es deber del Estado y en particular del Poder Legislativo identificar y priorizar el interés mayoritario de los ciudadanos respecto a la fabricación, compra y venta de bebidas adulteradas.
Entre los adolescentes existe una clara tendencia a beber una primera copa a edades muy tempranas, ya que el estudio de diferentes por género en el consumo de alcohol de la Ciudad de México del 99 señala que en el 95 el consumo comenzaba a los 22 años, para el 99 a los 17. Luego en el 2001 da muestra de esa proporción bajó a los 15 años. Es alarmante, según la encuesta nacional de adicción 2011, se identifica a los 12 años como edad de inicio de la ingesta de bebidas alcohólicas. Recordemos que la Organización Mundial de Salud precisa que la ingesta habitual de bebidas embriagantes antes de los 17 años provoca mayor probabilidad de dependencia hacia el alcohol. Lo que esta iniciativa pretende es proteger la salud de las personas, proteger el entorno familiar del consumidor y proteger a la sociedad, debiendo aprobar medidas encaminadas a custodiar la integridad tanto física como psicológica de los ciudadanos. Que es mérito del anteriormente expuesto, someteremos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reforma para adicionar el artículo 218 bis y la sección segunda de delitos en materia sanitaria del capítulo 20 del Código Penal. El artículo 200 bis sobre la venta de bebidas alcohólicas y, en caso concreto, artículo 470, delitos en materia sanitaria. Se impondrá pena de prisión de 5 a 15 años y multa de 100 a 1000 días de salario mínimo a los que fabriquen, distribuyen, comercialicen bebidas alcohólicas adulteradas que pueden causar estragos a la salud. Para los efectos de este artículo, se entenderá que una bebida es adulterada cuando su producción no corresponda a las especificaciones técnicas a las que se someten las bebidas registradas. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente. Firman el diputado Jesús Salvador Salvidar Benavides y el de la voz Gerardo Mejía Ramírez. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la de Procuración y Administración. Tiene la palabra el diputado Ernesto Leiva. Con su venia, presidenta, diputados, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Puebla, amigas de los medios, personas que nos acompañan en graderías. El suscrito diputado Ernesto Leiva Córdoba, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción segunda, 144, fracción segunda y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, 120, fracción sexta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado y demás relativos aplicables, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes considerandos. El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por el piquete de mosco. Causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave o dengue hemorrágico. Sin embargo, generalmente se presenta en regiones tropicales y subtropicales. Sin embargo, en los últimos años, la transmisión ha aumentado de manera considerable en zonas urbanas y semiurbanas, por lo que se ha convertido en un importante problema de salud pública. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de afectados por dengue se encuentra entre los 50 y los 100 millones de personas cada año, entre los cuales no está exento el territorio poblano, tal y como ha quedado manifestado en fechas recientes. En el estado de Puebla, principalmente los municipios de la Mixteca poblana, en lo que va del año, la Secretaría de Salud ha detectado 282 casos de dengue clásico, de los cuales 7 son del tipo hemorrágico. Los principales municipios donde ha proliferado este tipo de infecciones son Izúcar de Matamoros y Acatlán, así como de otras regiones del estado como Huauchinango, Zacapuaxtla y Tehuacán. A la fecha no se tiene reporte de ninguna defunción por estas causas. Sin embargo, ante las actuales condiciones climatológicas, ideales por sus características para la proliferación y propagación del virus, es necesario implementar las medidas de prevención y atención para evitar mayores casos de infección. Tenemos conocimiento que la Secretaría de Salud del Estado ha intervenido oportunamente y tiene contempladas diversas acciones para contrarrestar los casos de dengue presentados y evitar se sigan propagando. Reconocemos el esfuerzo. Sin embargo, consideramos indispensable se involucre a las autoridades municipales
en dicha labor de manera que el proyecto sea integral y genere mejores resultados en beneficio para todos los poblanos. Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a que en el ámbito de sus atribuciones implemente un programa de prevención y atención para controlar el brote de dengue en el Estado. Asimismo, para que a la brevedad implemente una campaña de difusión dirigida a todos los poblanos, principalmente a los habitantes de los municipios con mayores casos de dengue o que por sus condiciones climatológicas y de colindancia sean más propensos a que se presente el virus, como son los municipios de Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y en general la región de la Mixteca Poblana, de manera que se les informen las medidas necesarias que puedan ejecutar para evitar la propagación del virus. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a que implemente un programa de coordinación con los 217 ayuntamientos del Estado, en especial con aquellos municipios en que se hayan presentado mayores casos de dengue o que por sus condiciones climatológicas y de colindancia sean más propensos a que se presenten el virus, como son los municipios de Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y en general la región de la Mixteca Poblana, de manera que en el ámbito de sus atribuciones implementen las medidas necesarias para controlar el brote y propagación del mismo. Tercero, solicito se dispense el trámite del presente documento por ser de urgente y obvia resolución. Es cuanto, presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación económica si se toman en consideración y se dispensan los trámites del punto de acuerdo presentado. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Toma en consideración la propuesta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 167, 168, 169 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, está a discusión el punto de acuerdo. ¿Algún diputado debe hacer uso de la palabra? Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y no habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal. Para tal efecto se utilizará la votación electrónica, misma que estará abierta durante 1 minuto a efecto de que registren su voto. ¿Falta algún diputado por registrar su voto? Solicito a la Secretaría cierre la votación. ¿37 votos a favor? 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba, aprobado en todos sus términos el acuerdo antes referido. Envíese la presente resolución en los términos planteados. Tiene el uso de la palabra la diputada Zenorina González Ortega. Con su permiso, presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, señoras y señores que nos honran con su presencia en galerías. La que suscribe, diputada Zenorina González Ortega, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44, fracción 2, y 144, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción sexta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, damos demás relativos y aplicables. Someto a consideración de este honorable Congreso
y cuerpo colegiado la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción 13 del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción 13 del artículo 48 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes. Considerándose la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas que las conocemos en inglés, fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde México ratificó la Convención, entrando en vigor en nuestro país en el año de 1981. La CEDAW es considerada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y consta de un preámbulo de 30 artículos en los que define el concepto de discriminación contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a la discriminación. Es un instrumento jurídico internacional, el cual es aprobado por los estados que forman parte de él y que los compromete con una serie de obligaciones a trabajar en favor de la protección de los derechos de las mujeres y de la lucha contra cualquier tipo de discriminación hacia ellas. Artículo 2 de la Convención establece que los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Con tal objeto se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y la mujer, asegurar que la ley u otros medios apropiados la realicen, práctica de su principio. B. Adoptar medidas adecuadas legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes que prohíben la discriminación contra la mujer. El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer está totalmente facultado para hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general, basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los estados parte. Ejemplo de ellos son las emitidas a México, dentro de las cuales destacan el número 18 y 19, que a la cita dicen: 18. El comité observa con preocupación que, si bien la Convención se refiere al concepto de igualdad, en los planes y programas del Estado parte se utiliza el término equidad. También preocupa al comité que el Estado parte entienda la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad. 19. El comité pide al Estado parte que tome nota de los términos equidad e igualdad. Transmiten mensajes distintos y en su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. La Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho, y en la forma y el fondo, entre mujeres y hombres. El comité recomienda al Estado parte que sus planes y programas utilice sistemáticamente el término igualdad. Mediante decreto publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 24 de diciembre de 2012 y 2 de mayo del año en curso, las cámaras de senadores y de diputados del Honorable Congreso de la Unión modificaron el nombre de la Comisión de Equidad y Género por el de Igualdad de Género, en razón de que la denominación anterior no atendía los conceptos y criterios teóricos que promueven las instancias y los organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las mujeres.
de los cuales México forma parte, y al realizar dicha modificación se da cumplimiento a lo dispuesto por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres. Como acción integral y en esfuerzo conjunto con las cámaras de diputados y senadores, este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla debe de acatar y hacer cumplir de manera cabal la recomendación hecha por el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma la fracción 13 del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción 13 del artículo 48 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, para quedar a continuación. Se indica: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 123. Las comisiones generales son las siguientes. Fracción 13, igualdad de género. Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, artículo 48. La competencia de las comisiones generales se deriva de su propia denominación en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración Pública Estatal y Municipal, de manera enunciativa, mas no limitativa. Conocerán de la fracción 13ª, igualdad de género. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Heroica Puebla de Zaragoza, 11 de julio, su servidora. Es cuanto, compañera presidenta. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Vázquez Viveros. Compañeros diputados, invitados que hoy nos acompañan, el que suscribe Jesús Vázquez Viveros, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44, fracción segunda, 147, 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla y 121, fracción segunda del Reglamento Interior de este Congreso del Estado. Me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes considerandos. La máxima juarista que definió por años una política internacional de respeto debería privar en nuestros días. Sin embargo, hemos sido testigos que a lo largo de la historia de la humanidad los conflictos internacionales tienen su origen en los malos entendidos y en la intromisión de diversas naciones en la soberanía de otras. En recientes días hemos estado al tanto de las noticias internacionales y de la crisis desatada por la manifestación de un técnico de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Edward Snowden, en la que denuncia la implementación de un fuerte dispositivo de espionaje que intercepta y filtra información de los principales sitios operadores de Internet alrededor del mundo, incluidas, por supuesto, las redes sociales más populares como Twitter y Facebook. Lo anterior resultaría relevante por el impacto internacional que tiene la intromisión en la privacidad de la que todas las personas debemos gozar. No obstante, el problema va más allá y adquiere una dimensión de política internacional al haberse dado a conocer en días pasados, mediante el diario The Guardian, información en la que se asevera que el espionaje se ha ejecutado de igual forma a las representaciones diplomáticas de las naciones en los Estados Unidos. A pesar de que el tema es delicado,
el gobierno de los Estados Unidos de América, lejos de manifestarse en contra de este dispositivo, asumió una actitud y postura para justificar al mismo. Es decir, estamos ante una evidente falta flagrante a las reglas y tratados internacionales de respeto a los derechos humanos y una intromisión a los asuntos internos de diversos países que son en gran parte de seguridad nacional. México no se encuentra al margen del supuesto espionaje. El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto informó que el gobierno federal no admitirá intromisión alguna en lo que se refiere a asuntos estrictamente de carácter energético y de seguridad. Sin embargo, es preciso que nuestro país, a través del gobierno, haga un señalamiento más enérgico debido al alcance que han tenido, tienen y tendrán estas actividades deleznables. De la misma forma, esta crisis internacional alcanzó su clímax en el transcurso de la semana pasada, ya que el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su gobierno declararon haber sido víctimas de violaciones a los protocolos internacionales de uso de espacio aéreos al habérsele negado aterrizar en Francia y Portugal. Ante esta situación, resulta pertinente que el gobierno mexicano asuma una postura más clara y contundente, exhortando en primer momento al gobierno de los Estados Unidos de América a abstenerse de implementar medidas de espionaje a los ciudadanos del mundo a través de las plataformas de Internet y que su actuar esté apegado al respeto a los derechos humanos. En segundo momento, exhortar a la comunidad internacional a que se respeten los protocolos internacionales de uso de espacio aéreo para los mandatarios de todos los países del mundo. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el presente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifieste su rechazo total a cualquier tipo de espionaje que afecte los derechos humanos de la población mundial y la soberanía de los países. Segundo, se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifieste una postura clara y contundente exigiendo a la comunidad internacional el pleno respeto del protocolo del uso de espacio aéreo internacional, procurando respetar el derecho de los mandatarios nacionales en todo momento. Tercero, por ser de urgente y obvia resolución, se solicita la dispensa del trámite legislativo correspondiente. Es cuanto, señora Presidenta. Con fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación económica si se toma en consideración y se dispensan los trámites del punto de acuerdo presentado. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se toma en consideración la propuesta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 167, 168, 169 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, está a discusión el punto de acuerdo. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal. Para tal efecto, se utilizará la votación electrónica, misma que estará abierta durante 1 minuto a efecto de que registren su voto. ¿Algún diputado falta de emitir su voto?
Solicito a la Secretaría cierre la votación. Con 37 votos a favor, se aprueba en todos sus términos el acuerdo antes referido. Envíese la presente resolución en los términos planteados. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión, citando para el próximo lunes 15 de julio del año en curso a las 11 horas. Muchas gracias.